amigos que nos siguen fielmente desde el Facebook. Nos alegra que puedan estar ahí. Nosotros nos sentimos felices de poder compartir la palabra y de poder transmitir estas verdades que creemos son claves, son fundamentales, nos van a ayudar a poder caminar como Dios quiere que lo hagamos, con fidelidad, en obediencia. Así que ya estamos conectados con nuestros hermanos ahí en el Face. Vamos a compartir aquí desde el Zoom. A ver, permítanme. Muy bien. Muy bien, estamos hablando sobre uno de los temas que suelen ser desafiantes para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, porque somos desafiados por esta enseñanza que tiene que ver con el amor fraternal, el amor no fingido, el amor que Dios quiere que nos profesemos los unos a los otros y que trasciende toda emoción, todo sentimiento que va más allá de lo que sentimos o experimentamos o pasamos o vivimos. Tiene que ver con la aplicación de principios bíblicos, de acciones, de reacciones que se ajusten a los lineamientos que el Señor ha establecido a través de su palabra. Estamos hablando del perdón, del amor, de la tolerancia, la paciencia, que son reflejos o manifestaciones de la presencia de Dios en nosotros, del carácter de Cristo, formándose en nosotros. Hemos tocado varios puntos claves que tienen que ver precisamente con esta virtud, la capacidad de amar y de perdonar en medio de las situaciones que se nos van presentando. Pero es importante que podamos nosotros compartir, entender estas verdades y aplicarlas sobre todo en nuestras vidas. El paso del perdón es un paso desafiante para todos nosotros. Ya hemos avanzado en la comprensión de estas cosas y una de las cosas que tenemos que entender es que todas las cosas obran para nuestro bien. Puede no ser muy comprensible esa declaración, sobre todo cuando estas cosas tienen que ver con el sufrimiento, con situaciones frustrantes, donde el agravio, las molestias, son cosas que podemos estar experimentando, viviendo. Entonces tenemos que poder nosotros entender que dice Dios en su palabra y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esto quiere decir que Dios puede convertir el agravio sufrido en un testimonio de vida, de libertad, de paz, de esperanza. Dios, hermanos, en su infinita soberanía, porque Él es soberano, tiene el poder de transformar incluso las experiencias más dolorosas en instrumentos de bendición y de testimonio para su gloria. El agravio que soportamos con mansedumbre puede convertirse en un mensaje vivo del Evangelio, capaz de tocar corazones y abrir puertas que de otro modo estarían cerradas. Esto es algo que puede no ser fácil de comprender y de aceptar, pero la Biblia nos muestra que es así. Dios puede convertir cualquier experiencia, por más dolorosa que sea, en un instrumento de bendición y de testimonio para su gloria. Hay un principio bíblico y es que del dolor podemos pasar
a glorificar a Dios. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto, hermanos, incluye las ofensas, las injusticias sufridas, los agravios que podemos enfrentar. Lo que hay que entender es que el enemigo intenta usar estos instrumentos, las ofensas, las injusticias y los agravios, como medio de destrucción a nuestras vidas. Pero Dios lo redime para fortalecernos y para que otros vean en nosotros el carácter de Cristo. Allí es donde Dios es glorificado. Uno de los ejemplos más patentes en la Biblia lo vemos en la vida de José. José fue agraviado, fue vendido, hubo intento de matarlo inclusive. Él fue traicionado por sus hermanos. Él fue vendido como esclavo y además encarcelado injustamente. Encarcelado injustamente. Sin embargo, años después, al encontrarse con sus ofensores, con sus hermanos, él pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso está en Génesis 50:20. Ahí vemos a este personaje, José, uno de los hermanos de Jacob, uno de los hijos de Jacob, que bendito sea Dios, pudo decir en su momento, ¿no? Pudo decir en su momento estas palabras. A pesar de todo el agravio sufrido, él no estaba resentido con sus hermanos, él estaba mirando más allá de sus circunstancias, él estaba reconociendo a Dios detrás de todos los eventos de su vida. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender y aplicar, porque yo me he encontrado lamentablemente con muchos hermanos que han sido heridos, han sido ofendidos, y Dios los ha promovido a una posición de bendición y que se resisten a usar ese medio en el cual se encuentran para bendecir a aquellos que lo agraviaron, que lo hirieron, que lo ofendieron, sin reconocer que detrás de todos estos acontecimientos Dios estuvo llevando a cabo un plan para justamente bendecir a aquellos, a través de él, bendecir a aquellos que lo hirieron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esas son las declaraciones de José en Génesis 50:20, ¿no? Y se los está dirigiendo a aquellos que lo habían herido, lo habían querido inclusive asesinar. Así que el agravio en el caso de José no solamente fue superado, sino que se convirtió en la plataforma para salvar muchas vidas. El testimonio de José, hermanos, no, no se construyó a pesar de la ofensa, sino a través de ella. Es decir, Dios usó esos acontecimientos para llevar a cabo propósitos gloriosos y de salvación y de protección a aquellos que lo habían ofendido. Bendito sea Dios. El testimonio de Pablo es otro ejemplo, hermanos. Pablo había sido encarcelado por causa del evangelio de manera injusta, pero él escribió a los filipenses, en Filipenses 1:13, él dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, lo que aparentemente
parecería una derrota ministerial, se convirtió en una oportunidad para predicar a personas que nunca habrían escuchado de Cristo en otras circunstancias. Bendito sea Dios. Esto es extraordinario. O sea, Dios usó la adversidad de Pablo para llevar mensaje de vida, de salvación y de esperanza a aquellos con los cuales en esa adversidad se encontraba. Un hombre que fue de bendición en medio de su sufrimiento. Entonces quiere decir que el agravio puede ser usado como una oportunidad para predicar sin palabras. Cuando soportamos una injusticia con gracia, la gente está observando. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares y aún desconocidos se preguntan, ¿cómo es posible que esa persona no responda con odio? Esa pregunta abre el camino para explicar que no es fuerza humana, no es que porque somos así, nuestro carácter, temperamento, no, sino que es el poder del Evangelio que está obrando en nosotros, el poder de Dios manifestándose en nosotros, bendito sea Dios. He tenido la oportunidad de acompañar a creyentes que tras sufrir traiciones o maltratos, decidieron soportar con perdón y servicio. Con el tiempo, esa actitud despertó en sus ofensores una curiosidad que terminó conduciéndolos a Cristo. Así que el agravio entregado a Dios se convierte en una semilla de salvación. Se convierte en una semilla de salvación. Eso realmente debe animarnos a tener confianza de cómo Dios puede usar la adversidad contra nosotros para bendición de otros. Todos nosotros oramos y pedimos, Señor, úsanos. Señor, haz de nosotros un instrumento de bendición para otros. Bien, la adversidad puede ser un instrumento usado por Dios para responder esa oración, convertirnos en bendición. Así que cuando el creyente confía en la soberanía de Dios, incluso sufriendo injusticias, puede transformarse en un testimonio que edifique a otros y glorifique a Cristo. Eso significa que mientras sufrimos, mientras pasamos estas experiencias, hay cosas que podemos hacer. Una de ellas es, como dice la Escritura, aprender a vencer el mal con el bien, ¿no? Esto significa que debemos establecer estrategias prácticas para la vida diaria. El llamado a sufrir el agravio no es solo una idea espiritual elevada, sino un mandato aplicable a la vida cotidiana. El apóstol Pablo lo expresó en forma directa. Él dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, esto significa que no basta con evitar la venganza. Debemos responder al mal con acciones concretas de bien. Debemos responder al mal con acciones concretas de bien, rompiendo así el ciclo de la hostilidad. Rompiendo así el ciclo de la hostilidad. Debemos poder comprender cómo funciona la victoria en Cristo, los principios que rigen para que esta victoria pueda ser experimentada por nosotros. Fíjense, la victoria, desde la perspectiva del reino, no consiste en que el ofensor pida perdón o reciba su castigo, sino que nuestro corazón permanezca limpio y lleno de amor. Si respondemos con el mismo espíritu de quien nos ofendió, hemos sido vencidos. Si respondemos con bondad, nosotros nos convertimos en vencedores. Así que hay algunas estrategias bíblicas que debemos poder adoptar para vencer el mal con el bien. Número 1, debemos orar por aquellos que nos han ofendido o nos ofenden.
orar por ellos. Esa es una respuesta de bien frente al mal. Debemos orar por nuestros ofensores. Jesús nos llamó, nos mandó diciendo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Una manera de bendecir a aquellos que nos persiguen, nos ofenden, nos agravian, es orar por ellos. Al orar por ellos los estamos bendiciendo. La oración no siempre cambiará al otro, pero cambiará nuestro corazón hacia el otro. La oración no siempre cambiará al otro, pero cambiará nuestro corazón hacia el otro. Número 2, debemos responder con palabras de gracia. Debemos responder con palabras de gracia. En Colosenses 4:6 se nos aconseja que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal. La respuesta amable no está justificando la ofensa, pero está cortando el avance de la ira. La respuesta amable no está justificando la ofensa, pero está cortando el avance de la ira. Número 3, debemos servir intencionalmente, proactivamente. En Romanos 12:20 hay un desafío para nosotros. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es decir, el servicio desarma al adversario y testifica del amor de Cristo. El servicio desarma al adversario y testifica del amor de Cristo. Número 4, debemos evitar la difusión del agravio. Debemos evitar la difusión del agravio. Esto significa que no debemos estar contando a todo el mundo lo que nos han hecho. No debemos estar contando a todo el mundo lo que nos han hecho. Si tenemos que compartir lo que nos ha pasado, debemos hacerlo en el propósito de hallar consuelo y consejo para vivir una vida de paz. Y debemos compartirlo con gente prudente, sabia, que no disperse, ¿no? Que no esté llevando esta condición o situación a otros. ¿No? Discreción, prudencia, ¿no? Para poder guardar en secreto lo que se nos está confiando. Entonces, debemos evitar, dice la Biblia, el que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Eso está en Proverbios 17:9, ¿eh? El que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Es decir, en vez de hablar mal del ofensor, oramos por él y buscamos edificar. Ahora, hermanos, detrás de la fuerza del bien, vamos a encontrar fortaleza, porque responder con bien no es debilidad, es fortaleza espiritual. Proviene del Espíritu Santo. Ahora, no se trata de reprimir el enojo a la fuerza, sino de estar llenos del Espíritu para que el amor supere esa ira. El amor nos ayude a superar esa ira y devolver todo mal con el bien. Hay ejemplos prácticos en la vida diaria, en el trabajo, por ejemplo, si alguien te difama, puedes continuar cumpliendo con excelencia y tratar a esa persona con cortesía. Han escuchado el dicho popular de lo cortés no quita lo valiente. Debemos mantenernos corteses, amables, saludar, estrechar la mano, aunque la persona que nos ha agraviado, que no quiere saber nada con nosotros, nos trate con desdén. Puede suceder esto también en la familia. Si un familiar nos hiere con palabras, no debemos responder en el momento. Debemos buscar un momento de calma para dialogar con amor. Repito, si un familiar nos hiere con palabras, no debemos responder en el momento. Hay dominio propio. Debemos buscar un momento de calma para dialogar con amor.
O esta ofensa se puede dar en la iglesia. Si un hermano nos pasa por alto o nos critica injustamente, podemos orar por él y evitar comentarlo con otros para no generar división. Debemos buscar mantener la unidad. Yo como pastor he visto que estas estrategias aplicadas con fe y perseverancia no solo preservan la paz personal, sino que a menudo producen reconciliaciones sorprendentes. El bien tiene un poder transformador, poderoso, que el mal no puede resistir por siempre. Vencer el mal con el bien es una decisión diaria que requiere gracia, fe y dependencia del Espíritu Santo. Es la manera más efectiva de proteger el corazón y dar testimonio del Evangelio. ¿Quién no es obviado? ¿Quién no es a veces menospreciado o no tomado en cuenta? Todos nosotros sufrimos ese tipo de situaciones. El rol del Espíritu de Dios, hermanos, es fortalecernos, es ayudarnos a superar este tipo de situaciones o cosas. Él nos permite, nos da la habilidad para poder sufrir con gozo las injusticias. Vivir el mandamiento de sufrir el agravio no es posible con nuestras propias fuerzas, no. La tendencia natural de nuestro corazón es defendernos, justificarnos o responder. Por eso la vida cristiana no se basa en autodisciplina meramente humana. Hay un fruto que se llama dominio propio del Espíritu. Es en el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Él es quien nos capacita para resistir la tentación de la venganza y para reflejar el carácter de Cristo aún en medio de las peores injusticias. Yo conozco colegas que no se hablan entre ellos, se han ofendido y no se hablan, se evitan. Eso no es posible. En lo que dependa de nosotros, dice Pablo, debemos procurar estar en paz con todos. Amén. Debemos responder con bien, haciendo bien en medio del mal. El Espíritu Santo, hermano, se va a encargar de consolarnos en medio de los agravios. El Señor prometió a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo como paracleto, como consolador, ayudador y defensor. Cuando sufrimos una injusticia, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que su presencia es suficiente para sostenernos. Un fruto del Espíritu de Dios en nosotros es la mansedumbre. En Gálatas 5, 22 al 23 nos muestra que uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Este fruto no es debilidad, sino fuerza controlada. Es la capacidad de responder con calma cuando todo en nosotros quiere reaccionar con ira. ¿Escuchó eso? La mansedumbre es la capacidad de responder con calma cuando todo en nosotros quiere reaccionar con ira. La mansedumbre no se desarrolla en tiempos de paz, sino precisamente en los momentos de provocación, cuando se nos provoca a reaccionar. Debemos recordar las palabras de Cristo. El Espíritu Santo actúa como un fortalecedor que nos recuerda la verdad de Dios. En medio de la ofensa, Él trae a nuestra memoria las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Qué dice en Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso, mansedumbre, bienaventurados los mansos. Yo he escuchado a algunos hermanos decir, yo seré manso, pero no menso. No, ya desde el momento que expresas esa frase, ya has dejado de ser manso ya. La mansedumbre es el silencio, es la capacidad de mantenerte en control, de no expresar con cólera o una queja. Eso es mansedumbre, es el control del Espíritu de Dios sobre nuestras emociones. Entonces la mansedumbre, ¿no? Este pasaje bíblico nos está recordando que la mansedumbre es un ancla en la perspectiva eterna y nos ayuda a actuar en consecuencia.
El Espíritu de Dios nos da poder para vencer la carne. En este caso, estamos hablando de emociones, de ira, de deseo de venganza, ¿no? Nos da la capacidad de ejercer dominio sobre la carne. Porque nuestra naturaleza caída, la carne, reacciona a la gracia, busca justicia inmediata. El Espíritu Santo nos da poder para crucificar esas reacciones y caminar en obediencia. Andad en el Espíritu, dice el Señor en Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. No satisfacer esos deseos de ira, de venganza, de reacción, no. Dominio propio. Aleluya. Mansedumbre, ¿no? Mansedumbre. El poder de Dios para dominarnos a nosotros mismos. Y esto, hermanos, nos va a inspirar a orar por nuestros ofensores. No es natural orar por quienes nos han herido, pero el Espíritu Santo inclina nuestro corazón a interceder por ellos. No para que sean castigados, cuidado con eso, no para que sean castigados, sino para que sean alcanzados por la gracia de Dios. Esa es la verdadera victoria espiritual. Amén. No, no es véngame de mis enemigos, oh Jehová, dice, no, 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 eso ya no funciona en el Nuevo Testamento, ya no es perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Perdónalos, Señor, perdónalos, Dios. ¿No? En el Nuevo Testamento el clamor del Hijo de Dios es perdónalos, ¿no? Amén. En el Nuevo Testamento hay una declaración del Espíritu de Dios morando en nosotros. Perdón, Señor, perdónalos. Amén. No les tomes en cuenta sus pecados, Señor, sus faltas. Yo en el ministerio he visto creyentes que bajo la unción y el consuelo del Espíritu Santo soportan injusticias que hubieran quebrado a cualquier persona en la carne. Ellos no solo sobrevivieron al agravio, sino que lo transformaron en un testimonio vivo del poder de Dios. Y en el Espíritu de Dios morando en nosotros, eso sería imposible, hermanos. Sería solamente un ideal, pero imposible. Pero con él, con el Espíritu de Dios, se convierte en una realidad gloriosa. Porque el Espíritu Santo no solo nos da fuerzas para soportar el agravio, sino que transforma nuestras reacciones para que reflejen el corazón de Cristo. Alabado sea Dios. Debemos desarrollar comunidades de fe que viven la cultura del perdón. Voy a repetir eso. Debemos desarrollar comunidades de fe que viven la cultura del perdón. La enseñanza de sufrir el agravio y responder con amor no es solo un llamado individual, es también un llamado colectivo. Las iglesias y comunidades cristianas están llamadas a reflejar el carácter de Cristo en sus relaciones internas, convirtiéndose en lugares donde el perdón no es una excepción, sino una norma de vida y visible. Porque ¿cuál es el mandato de Dios? Es el llamado a la unidad. Jesús nuestro Señor oró al Padre diciendo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Recuerdan Juan 17:21? Es decir, la unidad del cuerpo de Cristo no significa que no habrá conflictos, sino que estos serán resueltos a la luz del Evangelio. Una comunidad que vive la cultura del perdón entiende que la armonía no es ausencia de problemas, sino presencia de gracia. No es ausencia de problemas, sino presencia de gracia. Hay ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia. El ejemplo de la iglesia primitiva es extraordinario. En Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47, nosotros vemos a los primeros creyentes viviendo en comunión, compartiendo bienes, orando juntos y creciendo en número. No eran perfectos. Basta leer la carta de Pablo para ver que había tensiones. Pero su disposición a reconciliarse era parte central de su testimonio ante el mundo. Su disposición a reconciliarse. La regla de oro debe estar presente en la acción comunitaria. Jesús nuestro Señor dijo estas palabras, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Esta es la regla de oro, ¿no? Mateo 7:12. Cuando esta regla de oro se practica en la iglesia, la cultura del perdón se fortalece. Las personas se vuelven más rápidas para disculparse, más lentas para ofenderse y más diligentes en restaurar relaciones. Repito, esta es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Cuando esta regla de oro se practica en la iglesia, no solamente individualmente, sino colectivamente, la cultura del perdón se fortalece. Las personas se vuelven más rápidas para disculparse, más lentas para ofenderse y más diligentes en restaurar relaciones. Hay mecanismos bíblicos para resolver agravios. Mateo 18, versículo 15 al 17 nos da algunas pautas. Ahí vemos un patrón para abordar las ofensas. Número uno, ir directamente al hermano en privado, ¿no? Si alguien nos ha ofendido, dice, ir directamente al hermano en privado. Si no escucha, llevar uno o dos testigos, siempre con fines reconciliadores, ¿no? No para evidenciarlo y para avergonzarlo, no. Con fines reconciliadores, con fines de paz, de armonía. Si no escucha, llevar a uno o dos testigos. Si persiste, entonces llamar ya a la iglesia, siempre con fines restauradores. Entonces, este modelo evita la murmuración y promueve la restauración, porque esa siempre debe ser la finalidad restauradora, no de juicio, no de condena, no de expulsión. Restaurar la paz, la armonía. El impacto evangelístico del perdón se convierte en un testimonio comunitario, hermanos. ¿Qué dijo Jesús nuestro Señor? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Eso está en Juan 13:35. El perdón colectivo, estamos hablando del perdón de la iglesia y la comunidad, ¿no? De los hermanos entre sí, no solo bendice a quienes forman parte de la comunidad, sino que impacta a los de afuera. Mirad cómo se aman, gloria a Dios. Una iglesia que resuelve conflictos con gracia y verdad, predica el evangelio sin necesidad de palabras. Una iglesia, aleluya, una iglesia que resuelve conflictos con gracia y verdad, predica el evangelio sin necesidad de palabras. Testimonio vivo. En mi experiencia ministerial, yo he visto que las comunidades que abrazan la cultura del perdón, debemos desarrollar cultura de perdón. Cuando las comunidades, yo he visto comunidades que abrazan la cultura del perdón, se convierten en refugios para los heridos y una escuela viva del discipulado. Allí el agravio no es una causa de división permanente, sino una oportunidad para crecer en amor y madurez. El agravio no es una causa de división permanente, sino una oportunidad para crecer en amor y madurez. Cuando la comunidad de fe practica el perdón como estilo de vida, se convierte en un testimonio colectivo del amor de Cristo y en un lugar donde la gracia vence el agravio. La gracia vence el agravio. Una de las verdades más reconfortantes para el creyente que sufre el agravio es saber que la historia no termina aquí. La Biblia nos asegura que llegará un día en que Dios juzgará con justicia perfecta a cada persona y que todo lo oculto será revelado. Esta esperanza nos permite soportar injusticias temporales con la mirada puesta en la eternidad. La Biblia dice que toda injusticia será corregida. Apocalipsis 20:12 describe una escena impresionante. Miren, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En ese día no habrá errores judiciales, favoritismos,
ni verdades ocultas. El juez es perfecto y su veredicto será inapelable. Para nosotros el consuelo, hermanos, es que si hemos sufrido injusticias sin recibir vindicación en esta vida, en el juicio final tendremos un consuelo profundo, ¿no? Dicen, según Tesalonicenses 1, 6 y 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo. Aleluya. Esto significa que la paz definitiva para los justos y la retribución para los impíos está garantizada en el plan eterno de Dios. Por eso debemos evitar toda venganza terrenal. Debemos evitar toda venganza terrenal. Cuando confiamos en Dios, en sus juicios, renunciamos a la necesidad de hacer justicia por nuestra propia mano. Sabemos que ninguna ofensa quedará sin respuesta, pero que esta respuesta no nos corresponde a nosotros, hermanos, sino a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pedro nos recuerda que Jesús, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso está en primera de Pedro 2:23. Nuestro Señor, hermanos, sufrió el agravio con la seguridad de que el Padre era el juez supremo. Y esto debe ser nuestra motivación para vivir en santidad. La certeza del juicio de Dios no solo nos consuela, también nos motiva a vivir de una manera santa y perdonadora. Según de Corintios 5:10 declara, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, sabiendo que daremos cuenta de nuestras acciones y palabras, nos vamos a esforzar por responder a los agravios de una manera que glorifique a Dios. En el ministerio yo he podido ver a creyentes librarse de la carga del rencor al comprender que el juicio de Dios es inevitable y perfecto. No es que el dolor desaparezca, pero deja de controlarnos, porque descansa en la certeza de que Dios pondrá todo en su lugar. La esperanza en el juicio de Dios, en que el juicio justo de Dios nos va a liberar de la necesidad de vengarnos, nos va a dar fuerzas para vivir en paz, aun cuando la justicia terrenal falle, ¿no? Sufriendo injusticias. Entonces, debemos nosotros reconocer honestamente nuestra naturaleza humana, esa tendencia a ofendernos, y debemos buscar glorificar a Dios viviendo vidas como pacificadores, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que el agravio, lejos de ser una excusa para la venganza, es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios. Todos, sin excepción, tenemos esa inclinación a responder enojados cuando nos hieren. Debemos admitirlo. Eso pasa en nosotros, pero eso no debe ser producto de condenación, sino que nos debe preparar para recibir la gracia que necesitamos. Como el apóstol Pablo escribió, cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo en 2 Corintios 12:10. La debilidad reconocida abre las puertas a la fortaleza de Cristo. Debemos seguir el ejemplo supremo. Jesús nos mostró el camino. No resistió al que le hacía mal, oró por sus ofensores, confió en el juicio del Padre, justo. Transformó el agravio en la mayor bendición de la historia, nuestra salvación. Este no es un ideal imposible, sino el patrón que el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros. Amén. Tenemos que transitar por el camino del perdón, pero no esperar sentir perdonar, o no esperar desaparecer el sentimiento de dolor frente a lo que nos han hecho. No, no esperar eso. Actuar en amor, actuar en bien, hacer el bien, bendecir. No devolver el mal con mal, devolver el mal con un bien. ¿No? Responder orando por los que nos han agraviado. O sea, actuar, ser proactivos, ser intencionales en dar pasos de reconciliación, de paz, de armonía.
Aun cuando nos rechacen, debemos dar esos pasos porque nuestro propósito es glorificar a Dios, porque eso va a producir gozo en nosotros, paz, va a ser una muestra de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, del Espíritu de Dios, de los frutos, porque esas cualidades del Espíritu son las que nos permiten responder al agravio con gracia. Y eso se va a convertir, hermanos, en un testimonio para otros, ¿no? Pero nadie tiene que, ningún creyente tiene por qué ser una excepción en eso. Todos podemos transitar por ese camino, perdonando, amando, restituyendo, buscando la paz, la armonía, la gracia de Dios. Dependiendo de Dios, es imposible de manera humana. Es mejor que nos postremos delante de Dios, ayunar, buscar su presencia, humillarnos, clamar, decir, ayúdame Dios, dame las fuerzas, dame, oh Dios, la actitud adecuada, pon palabras de suavidad, que ni los dichos de mi boca, ni la meditación de mi corazón, oh Dios, te ofendan, más bien que se conviertan y sean gratos delante de ti, oh Dios, ayúdame. Y Dios nos va a ayudar. Si le pedimos pan, no nos va a dar una piedra. Si le pedimos pescado, no nos va a dar una serpiente. Amén. Pidamos a Dios reflejar el carácter de Cristo. Amar, bendecir, servir, dar, entregar. Es el testimonio vivo de que el reino de Dios está entre nosotros. Pero tenemos que ser decididos. Tenemos que estar dispuestos. Entender que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad. No se trata de que tu temperamento, tu carácter, hermano, tú, no, no. Es el carácter de Cristo, es el poder de Dios, son los frutos del Espíritu Santo, obrando de manera viva en nosotros. Y eso contradice todo lo que sentimos, ¿ah? Porque a veces sentimos todo lo contrario, pero actuamos en amor. Actuamos no por lo que sentimos, sino por lo que creemos, por lo que sabemos. Es el poder de Dios morando en nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a aplicar estas verdades en nuestras vidas, a rendirnos, Señor, a humillarnos, a sufrir el agravio con gozo, encomendando todas las causas a ti y pidiendo que seas tú quien se glorifique, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por estos consejos que vienen del cielo para nosotros, que vivimos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en un mundo sobrenatural, en una experiencia sobrenatural, por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos, amigos que nos siguen ahí en el Face. Ha habido una buena cantidad de personas conectadas. Jessica Estrada, Berta Margarita López, Juana Flores, la pastora Yané, Silvia Jaimes, Heistenmar, Gloria a Dios, Pablo, Tatiana Lavado, Jorge Acevedo, Jessica, Yeiser, Sofía, Jovita, hermanos que no veo hace años también, María Rodríguez, Luis Alberto Reyes, Juan Calet, eres un testimonio vivo del poder de Dios, Juan. Calet, Ríos, amigo, consiervo del Señor, compañero de milicia, Elizabeth Villacrisis, Gloria a Dios, Guillermo Roldán. Todos hemos herido o nos han herido. Perdonemos, dejemos atrás. Como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta. Prosigo hacia la meta. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos allá en el Face y vamos a pedirnos de ellos, que Dios los bendiga y nos quedamos aquí en el interno con los alumnos en el Zoom. Bendecido sea el nombre de Jesús. Amén.